¿Qué tal? Pues buenas noches a todos aquí. Eh, Les damos la más cordial bienvenida a este primer webinar de 2021. Y en esa ocasión tenemos una sesión realizada en forma conjunta del Colegio Tabasqueño con el Colegio de Chiapas. Y hemos preparado para todos ustedes este webinar denominado Situaciones Especiales en Fracturas de Pelvis y Acetábulo, el cual tenemos gente importante de talla internacional, misma que será ahorita presentada por el doctor Didier Gómez Trujillo, quien estará a cargo de comandar prácticamente este webinar. Les damos la más cordial bienvenida a todos y iniciamos con nuestra sesión. Doctor Didier. Buenas noches, estimados amigos de la ortopedia de México y de todo el mundo. Bienvenidos a este webinar. Tenemos con nosotros a distinguidas personalidades, al doctor Leonardo López Almejo, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Bienvenido, doctor Leonardo. Gracias, buenas noches. Tenemos al presidente de la Sociedad Internacional de Pelvis y Acetábulo, el doctor Leonel Nieto Lucio. Bienvenido, doctor Leonel. No, muchas gracias. El presidente es el maestro doctor Arturo Reséndez Hernández. Soy el vicepresidente. Soy su segundo, el maestro Didier. Saludos, gracias. Gracias. Bienvenido. Tenemos con nosotros al doctor Javier del Río de Chile. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Luis Carlos Gómez Mier de Colombia. Bienvenido, doctor Luis Carlos. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos con nosotros a uno de los anfitriones, cirujano de pelvis, el doctor César Otoniel González Cancino. Bienvenido, doctor. Buenas noches, gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. Y tenemos como inicio al doctor Javier del Río con fijación percutánea de fracturas de pelvis y acetábulo en este webinar de situaciones especiales de cirugía de pelvis. Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a hablar hoy de fijación percutánea en fracturas de pelvis y acetábulo. Y yo quería decir que esta es una de las áreas en la pelvis que hemos avanzado más en los últimos años. Y vamos a empezar, como siempre, con un caso clínico. Este es un paciente de 55 años, médico, es un colega, y sufre un accidente en motocicleta en una ciudad muy cerca de donde trabajamos nosotros en Santiago de Chile. Tiene esta fractura compleja, está neurológicamente indemne, y lo trasladan a nuestro centro a los 9 días de evolución con un fijador externo. Ustedes pueden ver que es una fractura compleja, tiene una fractura desplazada del sacro en el lado derecho, pero además se puede ver que tiene una fractura en el lado izquierdo en el ala sacra. Lo que en verdad se está tratando esto es de una fractura en delta, una disociación espinopélvica. Y además tiene fractura de las 4 ramas con desplazamiento importante de la hemipelvis derecha. Fíjense aquí en la proyección inlet de la reconstrucción tridimensional, el gran desplazamiento y conminución que tiene este paciente. Sin embargo, no tiene déficit neurológico. Y aquí lo que hay que mirar en la línea media, el corte sagital, uno puede ver si está aquí un rasgo, quiere decir que este paciente tiene un patrón en delta y una disociación espinopélvica. Pero además, como ya dijimos, llevaba 9 días de evolución, así que venía con esta escara sacra que dificulta aún más el tratamiento de este paciente. Y todos sabemos que manejar este tipo de paciente es complejo. Cuando llega un paciente así a nuestro centro, aunque tengamos experiencia y un volumen adecuado, sabemos que estamos ante un paciente que tiene riesgo de morbimortalidad. Pero desde los 90 se han ido desarrollando importantes técnicas quirúrgicas en la pelvis y el acetábulo para lograr fijaciones estables y seguras, minimizando los abordajes, y así disminuir la morbimortalidad, que es lo que se denomina en el fondo el second hit. Este paciente ya tuvo un trauma, un daño, un first hit, producto de su accidente, y nosotros no queremos agregarle más daño en la cirugía. Y lo que cambió y revolucionó un poco todo este tratamiento de
de la cirugía percutánea de la pelvis, yo creo que se basa un poco en la filosofía del doctor Raut, y este artículo que está publicado creo que el año 2011-2012, y habla de los corredores óseos de la pelvis. ¿De qué se trata esto? De que en la pelvis hay cilindros o tubos que tienen diferentes dimensiones y diferentes orientaciones y que nos van a permitir colocar implantes de manera segura dentro del hueso. Algunos sirven en un solo sentido y otros sirven en las dos direcciones, y esto lo podemos hacer totalmente percutáneo o también con cirugía abierta. Y hay que entender que estos corredores óseos o corredores de la oportunidad, porque nos van a permitir fijar a los pacientes, tienen relación con la anatomía del paciente. Por supuesto, los hombres tienen corredores más grandes que las mujeres, etc. Y también tienen relación con la reducción. ¿Por qué? Porque si el hueso no está reducido, el canal, el tubo o el cilindro por donde uno puede poner implantes con seguridad se reduce de tamaño. Y uno puede dañar, si se sale del hueso, estructuras neurovasculares importantes que están en la pelvis. Sin embargo, al reducir los pacientes, la seguridad aumenta porque el tamaño de los corredores aumenta, y esto nos permite poner implantes más seguros o mayor cantidad de implantes. Y aquí lo que estamos haciendo, esto es lo que hacemos nosotros de manera habitual. El paciente está puesto en una mesa radiolúcida y utilizamos tracciones supracondíleas o en la tuberosidad anterior de la tibia para tratar con métodos externos de reducir la pelvis antes de fijarla. Para usar estas técnicas, por supuesto hay que conocerla, cuáles son sus indicaciones, cuáles son sus limitaciones. Hay que saber utilizar el rayo en la cirugía muy bien, cuáles son las proyecciones adecuadas para cada tornillo que uno quiere poner. Esto es lo que llamamos la anatomía radiológica de la pelvis, y conocer también cómo se pueden complicar y cuál es el mecanismo de fallo más frecuente. Y vamos a hablar brevemente, porque esta es una charla corta, sobre algunos corredores óseos y cómo los utilizamos. Y el primero que vamos a mencionar es el corredor óseo supraacetabular, que va desde la espina ilíaca antero-inferior hasta la póstero-superior. Y este es el que utilizamos para poner los fijadores externos supracetabulares. Y con este corredor óseo fue uno de los que nosotros empezamos cuando empezamos a hacer cirugía percutánea de la pelvis. Y lo que hay que buscar, estamos hablando ahora de anatomía radiológica, es lo que están viendo aquí, esta proyección de la lágrima supraacetabular, que lo que está mostrando, y pueden ver acá abajo, es que hay un tubo de hueso que va desde la espina ilíaca antero-inferior hasta la póstero-superior y que empieza un poquito lateral a la espina ilíaca antero-inferior. Y que si uno logra obtener con una proyección que es obturatriz y outlet, logra obtener la lágrima supraacetabular, uno puede poner tornillo en este corredor óseo de manera muy segura. Y aquí lo que están viendo es cómo el tornillo está puesto en este corredor óseo supraacetabular y la imagen que corresponde en el TAC. Y este corredor también lo podemos utilizar, por ejemplo, en las fijaciones lumbopélvicas, lo podemos utilizar desde posterior hacia anterior, porque aquí de lo que estamos hablando son de tubos de hueso. Y aquí pueden ver ya en el intraoperatorio cómo estamos poniendo un tornillo en este corredor óseo supraacetabular. Aquí está la lágrima, aquí está la aguja que se ve prácticamente como un punto porque la estamos viendo desde arriba, por decirlo de alguna manera. Aquí estamos con una proyección inlet y obturatriz, y pueden ver cómo la aguja tiene que estar entre la articulación sacroiliaca y la pared lateral del ilíaco, y aquí en una proyección alar para poder ver que estemos sobre la escotadura. Y aquí ya está puesto el tornillo, y podemos ver que podemos utilizar tornillos desde anterior hacia posterior o desde posterior hacia anterior, dependiendo de cada paciente. Pero lo importante es que utilizando este corredor óseo podemos poner grandes implantes con una incisión menor a 1 centímetro. Otro corredor óseo que utilizamos con mucha frecuencia, este es nuestro caballo de batalla para tratar las lesiones de la pelvis posterior, es el corredor óseo sacroiliaco para los tornillos sacroiliacos. Y aquí pueden ver diferentes pacientes con diferentes anatomías que tienen diferentes fijaciones posteriores, pero todos tienen tornillos sacroiliacos, ya sea en S1 o en S2, y dependiendo de lo que hablábamos, el tamaño del corredor óseo, podemos poner 2 en S1, 1 en S2, etc. Lo importante es que aquí uno no se puede salir del hueso. Y por eso la reducción, como ya lo dijimos, es clave, porque la raíz L4, L5 y estructuras neurovasculares importantes están vecinas al corredor óseo sacroiliaco. Y lo primero que hay que saber para poner estos tornillos con seguridad es si el paciente es normal o es dismórfico. Fíjense, esto es la anatomía y lo más fácil es verlo en outlet. Los pacientes dismórficos, como la imagen inferior, a diferencia del paciente normal de la imagen superior, conservan los procesos mamilares y tienen el disco L5-C1 alto en relación a las crestas ilíacas,
con las alas ilíacas oblicuas, perdón, las alas del sacro oblicuas, y los agujeros, los forámenes de S1 son oblongos. Todos estos son signos radiológicos de dismorfismo. Y cuando los pacientes tienen dismorfismo nos hace cambiar un poquito nuestra fijación, porque estos pacientes tienen corredores S1 más pequeños y corredores S2 más grandes. Entonces, en este paciente, por ejemplo, que es un poco dismórfico, es más fácil poner tornillos en S2 donde podemos atravesar a los pacientes, que es lo que están viendo aquí. El corredor S1 es pequeño y corto, y el corredor S2 es largo y nos permite poner estos tornillos que atraviesan al paciente, los tornillos transiliacos transsacros. Nuevamente lo mismo, mínima agresión, una tracción, con esto logramos reducción y podemos hacer grandes fijaciones con una técnica segura y reproducible con pequeñas incisiones. Hay muchos corredores más que utilizamos, por ejemplo este de la columna posterior que entra desde el isquion, que es lo que están viendo aquí, pero los más frecuentes sin duda son el supraacetabular y el sacroiliaco. Y lo que queremos es en estos pacientes donde ya hicimos control de daño, mucha fijación externa, lo que requieran para salir de este primer trauma, es lograr fijaciones estables, definitivas con la mínima agresión. Y esta imagen lo que muestra es que en el trauma de pelvis, en un paciente politraumatizado, no hay ni un paciente igual al otro, ya sea en sus lesiones, en su fenotipo, ¿no es cierto? Paciente más gordo, más delgado, y el tratamiento tiene que ser a la medida. No hay un paciente igual a otro, cada paciente necesita una fijación diferente. Y es por esto que es muy importante conocer todos los corredores que uno pueda y saber cuándo y cómo utilizarlos. Terminando aquí, volviendo al caso inicial, este es nuestro paciente de 55 años con la escara y la lesión compleja, y lo que hicimos fue ponerlo nuevamente con una tracción supracondilia y empezamos por este tornillo anterógrado para lograr reducción en la rama y el otro tornillo anterógrado para fijar la fractura de ramas contralaterales. Y una vez que lo teníamos reducido anterior, lo que hicimos fue primero poner un tornillo, hacemos todo el canal del transiliaco transacro, pero ponemos un tornillo rosca parcial que comprima. Después ponemos un segundo tornillo rosca completa para bloquear la compresión y cambiamos el primer tornillo por un tornillo que atraviesa al paciente, un tornillo transiliaco transacro rosca completa. Pero era tan compleja la lesión y tan inestable que nosotros consideramos que esta fijación no era suficiente para el paciente. Por lo tanto, esperamos 4 semanas a que el paciente mejorara de su escara sacra y el equipo de columna de mi hospital hizo una fijación lumbopélvica que también fue percutánea. Es decir, este paciente con una gran inestabilidad, una gran lesión y alto riesgo, con 5 o 6 incisiones de 1 centímetro, logra una gran estabilidad, lo podemos sentar, lo podemos hacer caminar asistido precozmente. Y pasamos de esta lesión muy compleja, muy inestable y muy grave a esta fractura que ya está resuelta, está estabilizada y está reducida, y el paciente no tuvo daño neurológico. En conclusión, la fijación percutánea de pelvis es un aporte para tratar estas lesiones complejas de pelvis y acetábulo. Como ya dijimos, existen estos tubos o cilindros de hueso dentro de la pelvis, que son los corredores óseos o corredores de la oportunidad, donde podemos lograr grandes fijaciones con una mínima agresión para disminuir este second hit. Y esta técnica es segura si uno conoce la anatomía radiológica y conoce de dónde pueden aparecer los problemas. Muchas gracias. Acabamos de escuchar la participación del doctor Javier del Río, de nuestro hermano país de Chile, y ahora tenemos al doctor César Otoniel González Cancino. Gracias, Didier. Buenas noches. Pues a mí el tema que me toca desarrollar hoy, muy a gusto, es la lesión de Morel-Lavallée asociada a fracturas de pelvis. Bueno, pues obviamente esta lesión fue escrita en 1863 por un médico del mismo nombre y pues es un cuadro clínico, poco frecuente en la piel, pero que está asociado muy comúnmente a fracturas acetabulares y pélvicas, sobre todo en pacientes con trauma directo y en pacientes politraumatizados. ¿Cuál es la fisiopatología de la lesión de Morel-Lavallée? Pues hay un deslizamiento, un desguantamiento de los tejidos superficiales de la piel, en este caso la dermis, y el tejido celular subcutáneo sobre la fascia un poco más profunda. Entonces, se crea una cavidad en el plano prefacial. Normalmente esta es entre una piel superpuesta móvil y una fascia subyacente dura, como puede ser la fascia lata y la fascia del cuádriceps. Este deslizamiento condiciona una ruptura de los vasos transaponeuróticos, tanto linfáticos como sanguíneos, y van a llenar esa cavidad formada
por una colección hemolinfática. La velocidad de formación de esta colección va a depender obviamente de la cantidad de vasos rotos y del flujo hacia la cavidad. Va a haber una reabsorción, vamos en la evolución de la lesión de Morel-Lavallée, dejando un líquido serohemático y hemosiderina. Esta hemosiderina, a su vez, se va a depositar en la periferia, va a permitir un proceso inflamatorio en el tejido periférico y va a formar una cápsula fibrosa. Y de tal manera tendremos una lesión de Morel-Lavallée crónica. El término de Morel-Lavallée tal cual fue designado para lesiones que se asientan en el área del trocánter mayor, aunque la lesión de Morel-Lavallée la podemos encontrar en otras zonas, como es la rodilla, el abdomen, la región pélvica, el glúteo, incluso la cabeza, la escápula. Pero como son lesiones que están desarrolladas por la misma biomecánica, pues son consideradas con el mismo término. Vanegan hizo una revisión de 200 lesiones de Morel-Lavallée, estableciendo que la mayor proporción se da en el trocánter con un 30.4%. ¿Por qué situaciones? Una, en el trocánter tenemos una superficie más amplia de piel, la movilidad de dicha área es mucho mayor, es una piel flexible y hay una densa red de capilares tanto en el muslo como en el glúteos y por ende es más frecuente en mujeres por el tipo de distribución grasa. Importante saber una cosa, el grupo de Joel Mata con Steve Olsen y David Hack publicaron que cerca del 46% de las lesiones de Morel-Lavallée tienen una colonización bacteriana, independientemente del tiempo de la lesión y el desbridamiento. Incluso tomando punciones sobre lesiones totalmente estériles, encontraron que estaban contaminadas principalmente por Staphylococcus epidermidis. Suzuki publica que la lesión de Morel-Lavallée por sí sola es un factor de riesgo muy importante para desarrollar infección postoperatoria, tanto en cirugías de pelvis como de acetábulo. Judet y Letournel reportaron una incidencia de 8.3% de lesiones de Morel-Lavallée en una serie de 245 fracturas acetabulares. ¿Y cuál es la clínica? Obviamente encontramos equimosis, edema de los tejidos blandos, una sensación de fluctuación, piel hipermóvil, cambios de coloración de la piel y hipoestesias en la misma. Un tercio de las lesiones de Morel-Lavallée no son reconocidas hasta días después de la lesión. Este es un dato importante. Radiológicamente o los estudios de diagnóstico, en radiografía solamente vamos a encontrar un aumento de tejido blando, en ultrasonidos, zonas anecoicas. En la tomografía no es un estudio de rutina que normalmente pidamos para valorar lesión de Morel-Lavallée, pero sí para lesiones pélvicas y acetabulares y podemos encontrar la presencia de zonas isodensas. La resonancia magnética podemos decir que es el mejor método diagnóstico para demostrar la extensión de las lesiones de Morel-Lavallée, tal cual que existe una clasificación para tal motivo, que es la clasificación de Mellado y Bencardino, que tiene las siguientes características o que divide la lesión en seis tipos. El tipo 1, una forma laminar, el tipo 2, una forma volada, un hematoma agudo, el tipo 3, un hematoma crónico organizado, el tipo 4, un hematoma laminar, el tipo 5, un pseudonodular, con características crónicas, y el tipo 6, un hematoma infectado. El manejo. Si las lesiones son menores de 50 centímetros cúbicos, podemos manejarla de forma conservadora. El resultado muchas veces va a depender de la cooperación del paciente. Podemos usar vendajes de compresión. Incluso se ha descrito el usar short de ciclistas. También tenemos como opción el drenaje percutáneo en ese tipo de lesiones que son menores, pero el resultado siempre va a ser inferior a un desbridamiento abierto por la dificultad de extraer el tejido necrótico. El manejo tradicional es hacer una incisión única con irrigación y desbridamiento. Está indicado para lesiones mayores de 50 centímetros cúbicos y lesiones persistentes a manejo conservador. Carson reportó que usando un abordaje simple en las primeras 24 horas y haciendo un cierre completamente hermético de este tipo de lesiones, él no tuvo recurrencias e infecciones y un índice menor de necrosis cutánea. La resolución la podemos alcanzar cerca del 75% de los casos. La técnica de esta tradicional es hacer una incisión sobre el centro de la lesión, debridar con cucharillas, cepillos, legras, evacuar el hematoma y es factible en muchas ocasiones hacer un cierre primario, pero dependiendo de las características propias de la lesión, podemos esperar y en un cierre tardío siempre se prefiere utilizar cualquier sistema de vacío, terapia de vacío.
Paul Tornetta publica una serie de 19 pacientes y utilizando una incisión doble, en la cual hacía una incisión 2 centímetros distales, 2 centímetros proximales, hacía un lavado exhaustivo, dejando un drenaje por succión, y la serie que él de 19 pacientes no tenía complicación alguna. Esta es una opción mínimamente invasiva, principalmente usada cuando hay lesiones sobre el área quirúrgica, cuando hay lesiones de Morel-Lavallée descubiertas intraoperatoriamente, o está indicada en aquellos pacientes en los cuales que hay múltiples aseos antes de la fijación final. La técnica, una incisión proximal, una incisión distal, desbridamiento agresivo. La incisión proximal se cierra y la más distal es recomendable poner una terapia de vacío y retardar el cierre acorde a la evolución de la herida. Las terapias de vacío son muy importantes, son un coadyuvante en el tratamiento de este tipo de lesiones, ya que facilitan la curación de la herida, ejercen una influencia positiva en tanto en la calidad y la cantidad del tejido de granulación, al igual que mejora la microcirculación y disminuye la colonización bacteriana. Consideraciones específicas o puntos que hay que tomar en cuenta: la realización quirúrgica temprana ayuda a remover el material, que es un caldo de cultivo. El grupo de Joel Mata, ellos recomiendan uso de antibiótico profiláctico. En sí ellos determinan que con vancomicina es muy adecuado. El desbridamiento abierto muchas veces puede dañar la vasculatura remanente y condicionar más necrosis. La alta tasa de mortalidad en este tipo de lesiones se debe principalmente a dos cosas. Una, a hemorragias producidas en la fase inicial, y dos, a complicaciones sépticas durante fases posteriores. A fin de evitar complicaciones graves, las lesiones asociadas de Morel-Lavallée en fracturas de pelvis y acetábulo deben de tratarse de manera análoga a fracturas abiertas. O sea, debemos de considerar como una fractura expuesta de pelvis cuando tenemos estas lesiones asociadas. La mayoría de los autores prefieren el aseo quirúrgico del hematoma antes de la fijación acetabular pélvica, sobre todo si sobre esa piel existen zonas de laceraciones o abrasiones. Existen formaciones euroquísticas, lesiones de Morel-Lavallée crónicas, con resultados mixtos abiertos que normalmente van a necesitar el apoyo de cirugía plástica o las deformidades cosméticas que se pueden encontrar. Está descrito para tal manejo liposucción, escleroterapia, utilizando doxiciclina y tetraciclina. De igual manera, este es un artículo recién publicado 2021, donde hacen, por japoneses, donde hacen un manejo del Morel-Lavallée usando artroscopía y dejan un sistema de vacío por fuera para el manejo de la lesión. Obviamente este es un caso aislado, pero está reportado como tal. Complicaciones: Shen realizó una revisión sistemática de 21 estudios con 153 pacientes, considerando que el manejo abierto era superior al conservador. Dickerson, 87 lesiones. La tasa de recurrencia es mucho mayor en aquellos pacientes manejados de forma percutánea. Hay formaciones pseudoquísticas que pueden presentarse. La más temible y la complicación que nos puede dar más problemas es la necrosis cutánea asociada a las infecciones, obviamente, y la infección periperitorea. Recordando que la presencia de Morel-Lavallée por sí solo es un factor de riesgo importante para infección en fracturas de pelvis y acetábulos. Recomendaciones en los abordajes. Normalmente el abordaje linguinal, usando para fracturas acetabulares o pélvicas, casi no tenemos problemas, podemos hacer el abordaje sin ninguna complicación normalmente, ya que recordemos que el hematoma principalmente se presenta en la región trocantérica. Manejamos el hematoma con una entidad aislada y digamos que podemos tener menos problemas. Donde sí, sin duda, yo creo que quienes manejamos este tipo de abordajes podemos tener más situaciones, en el abordaje de Cohen-Langenbach, debido a que muchas veces, sin duda, este abordaje va a tomar la área lesionada. Es importante drenar el hematoma, abrir con cuidado la fascia, reducir la fractura, hacer un cierre hermético de la fascia, y ese espacio prefacial podemos considerar dejar abierta la porción distal de del abordaje para poder hacer aseos quirúrgicos o dejar un sistema de vacío en tal zona. Abordajes extendidos, abordajes ilinguinales, sin duda deben ser considerados, debido a que si de forma normal tienen un alto índice de necrosis, cuando están asociados a lesión de Morel-Lavallée
prácticamente están contraindicados. Es importante usar otros medios de reducción, aunque no sean tan satisfactorios. Abordajes para el anillo posterior pélvico. Está contraindicado en presencia de Morel-Lavallée en área quirúrgica. Debe usarse otra vía. La única excepción son fracturas desplazadas del sacro. En cuanto a fijación externa, hay que hacer una cuidadosa evaluación de la piel sobre las crestas. La inadvertida perforación de un pin que atraviese la zona del hematoma hacia la tabla interna puede ocasionar un canal y hacer que el hematoma se vacíe hacia el endopelvis y una consecuente infección. Algunos casos de su servidor, paciente masculino de 22 años, el cual fue atropellado por motocicleta. Aquí podemos ver el aumento de volumen del muslo, ciertas desmembraciones. Realmente en la radiografía había únicamente fracturas del arco anterior. Y pues bueno, aquí podemos ver el drenaje del hematoma. Iniciamos con una incisión pequeña. Y bueno, hacemos el aseo quirúrgico correspondiente. Otra paciente femenina de 22 años, atropellada. Esta paciente tiene la característica que la atropellaron, se va de alta del hospital, a la semana regresa, y regresa así, regresa con un área de necrosis sobre el área trocantérica, y podemos ver evidentemente el aumento de volumen del muslo, ¿no? Aquí vemos una vista de frente, cómo hay un aumento importante de el muslo. Y pues aquí podemos ver el video donde estamos drenando prácticamente el hematoma. Hacemos la incisión sobre el área lesionada, sobre el centro del área lesionada, y pues comenzamos a vaciar todo el hematoma para posteriormente hacer un buen legrado de la zona afectada, ¿no? Vemos que vamos vaciando el hematoma y tenemos pues el área de necrosis sobre la región trocantérica. Vean la cantidad de líquido, es un hematoma bastante grande. Bueno, le avanzamos un poco más y seguimos sacando bastante hematoma. Bueno, pues esto es un hematoma de Morel-Lavallée, ¿no? Así después abrimos completamente, vemos aquí la fascia intacta, la necrosis de la grasa. Hicimos el debridamiento adecuado, cerramos, después quitamos el área de necrosis, usamos una terapia de vacío aquí, y ya en conjunto con el servicio de cirugía plástica nos apoyó para hacer un cierre de la herida con un injerto cutáneo. Igualmente un caso muy similar al paciente del doctor Del Río, un masculino de 62 años atropellado igualmente, donde hay una fractura desplazada de sacro, una fractura con un cizallamiento vertical importante y una fractura del arco anterior, ¿no? Entonces, una inestabilidad rotacional y vertical. Aquí vemos la tomografía, una luxación sacroiliaca, fractura del sacro. Bueno, en este caso, en el hospital donde operé este paciente, pues no teníamos fluoroscopio. Y vemos, esta foto se las presenté con anterioridad, es un Morel-Lavallée del muslo, el cual manejamos con una incisión y con un sistema vacío, y vemos la porción del sacro, la porción del arco posterior donde no teníamos problema alguno, y por ende hicimos una reducción abierta con una fijación con 2 placas y una fijación con 2 placas de tercio y caña para lo que es el sacro. Entonces, este paciente tenía cierto daño neurológico, fue mejorando conforme íbamos el tiempo de evolución, hasta que después estaba deambulando. Este es un caso de la doctora Grush, el doctor Nieto de Magdalena, hicieron un favor de compartírmelo, ¿no? Igual es un paciente masculino, cual tiene una lesión pélvica, y vemos las importantes lesiones cutáneas que podemos encontrar. Vea cómo se estabilizó el arco pélvico con un fijador externo y cómo hay salida de exudado, una quemadura por abrasión y toda la zona de necrosis, el sufrimiento cutáneo tan importante que se extiende hasta la pierna. Va un paciente que tuvo que ser manejado por múltiples aseos quirúrgicos, las colecciones, el riesgo de infección súper importante. Y bueno, digamos que como podemos ver, muchas veces la resolución de ese tipo de lesiones pueden conllevar muchísimos meses y tenemos que ir poco a poco, recordando siempre que tenemos que manejar este tipo de situaciones como fracturas expuestas de pelvis. En cuanto a conclusiones, la característica de la lesión de Morel-Lavallée es que aparece de forma paulatina.
incluso después de varios días del traumatismo, por lo que puede pasar inadvertida en la sala inicial de urgencias, ¿no? Puede ser causa de múltiples complicaciones como infección, necrosis cutánea, convertirse en incluso en un caso médico legal en caso de no ser reportada. Hay que dar una adecuada explicación al paciente y a familiares. El manejo debe ser instaurado en brevedad en cuanto nosotros tengamos la sospecha, ir con todo. Es un apoyo importante la terapia de vacío y siempre contar con un manejo multidisciplinario, o sea, de medicina interna, terapia intensiva, infectología, cirugía plástica, para tener un muy adecuado abordaje terapéutico. Pues muchas gracias y pues en esta pandemia muchos amigos se nos adelantaron, doctor Brea de Recipa, doctor Abel de nosotros, pues luz a los viajeros y pues nos vemos luego. Muchas gracias. Bien, tenemos a continuación al vicepresidente de la Sociedad Internacional de Pelvis y Acetábulo, el doctor Leonel Nieto Lucio, con el manejo de fracturas de pelvis pediátrica, experiencia en México. Bien, doctor, si podemos activar el micrófono. Bienvenido. Okay. Muchas gracias por lo que viene siendo la organización de este evento. Como les había comentado, gracias Leo por permitirnos utilizar la plataforma de FEMECOT. Gracias, estimados amigos, doctor Del Río, sí, doctor Gómez, muchas gracias por aceptar la invitación para participar con nosotros. Y pues no se diga César. Bueno, César es obligación. Vamos a hablar nosotros ahora entonces de cuál es la experiencia que nosotros tenemos en el manejo de las fracturas de pelvis en los niños. Muchas veces nosotros tenemos que ver y es fácil decir lo que hay que saber. Pero si nosotros vemos cada uno de estos puntos, desde la anatomía, va a haber tratados de anatomía. Y más si nosotros vemos en el paciente pediátrico, que vamos a saber y tener que saber claramente todo lo que viene siendo crecimiento y desarrollo del paciente pediátrico. Todo eso es lo que tenemos que leer antes de que nosotros hagamos o tengamos la responsabilidad de operar a un paciente pediátrico. Tenemos que saber de biomecánica de las lesiones, cómo se ocurren estas lesiones, para así pensar qué tipo de lesión se provocó. Por supuesto, clasificar, pero si nosotros nos damos cuenta si existe dificultad en la clasificación en el paciente adulto, imagínense en el paciente pediátrico. Radiología, ya lo dijo la importancia que tiene toda la interpretación radiológica para ver lo normal, lo anormal y para saber cada uno de todos estos corredores que tenemos que tener nosotros la posibilidad para que nosotros podamos decidir algún tratamiento quirúrgico abierto o cerrado. Manejo del paciente politraumatizado. Hay diferencias entre el manejo del paciente politraumatizado en el adulto como en el niño, pero tenemos que estar capacitados, hacer hacer una integración diagnóstica, ver nosotros qué tipos de abordajes son los que vamos a hacer, qué es más conveniente para el niño, saber la biomecánica de los materiales y lo más importante va a ser en qué momento vamos a intervenir nosotros a este paciente y por lo tanto es una gran responsabilidad la que tenemos nosotros en el manejo traumático del paciente. Por eso totalmente de acuerdo con César que dice que tenemos que trabajar en equipos. Solos no vamos a poder hacerlo. Decía el doctor Mersenrank que la pelvis es como un traje de armadura, que cuando se daña, existe más preocupación por su contenido que por su propia estructura. Así tomemos el ejemplo, porque normalmente la muerte por exsanguinación en el niño es poco frecuente. Lo que va a matar al niño van a ser las lesiones asociadas, principalmente cráneo, tórax y abdomen. La lesión a los vasos es todavía menos frecuente. Por eso, la mortalidad por exsanguinación en el paciente pediátrico es poco frecuente.
Aún así, nosotros tenemos que saber cada una de estas estructuras que estamos haciendo. ¿Qué experiencia tenemos nosotros en México y en Magdalena de las Salinas? Aquí vemos nosotros que hicimos un artículo en el 2010 donde vimos qué características tenía cada uno de estos pacientes. Como observamos, el mayor porcentaje se dio en el paciente adolescente. Y en el paciente adolescente, ojo, el paciente adolescente no es ni un niño pequeño, no es un niño pequeño, ni un adulto. Es un hueso en transición que también tenemos que estudiarlo para ver qué tipo de material de osteocintas le vamos a colocar. Y ustedes ven el mecanismo de lesión que nos comparte la literatura nos dice normalmente que el mecanismo más frecuente encontrado es el de compresión lateral. Pues yo cuando vi y hice este estudio, no era la compresión lateral, eran mecanismos por cizallamiento y mecanismos por anteroposteriores, que nos ocasionaban grandes desplazamientos de las pelvis. ¿Qué encontramos? Si ustedes observan la gráfica, vamos a observar y utilizamos la clasificación de Torrey y Sieck. La clasificación de Torrey y Sieck nos habla de 4 tipos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3 no nos metemos, son tratamientos conservadores. El problema es en el tipo 4. El tipo 4 son las fracturas totalmente inestables y aquí se las divide en tipo A, tipo B y tipo C. Y vean ustedes la diferencia. Teníamos un porcentaje del 50% de la fractura tipo A. La fractura tipo A es aquella que se va a encontrar con desplazamientos a nivel del pubis y lesiones a nivel de la articulación sacroiliaca. Y la tipo B van a ser lesiones por cizallamiento vertical o en pediatría llamadas fracturas de Malgain. Y la tipo C son fracturas asociadas a acetábulo. Y la D son las tres que se suman. Nosotros encontramos que de estos pacientes que llegaban, 37 o 38% eran pacientes politraumatizados y de estos el 30% requería de terapia intensiva. Y observen ustedes el porcentaje que nosotros encontramos en comparación con la literatura. Nosotros observamos que el niño con fractura de pelvis inestable asociado a abdomen era el 37%. Y vean las diferentes estructuras que estuvieron lesionadas. Igualmente la literatura lo reporta. El tórax lo encontramos que tenía una lesión casi en el 21% y la literatura lo maneja en el 18%. A nivel del cráneo encontramos que tenía cerca de lo que viene siendo el 38%. La literatura lo reporta un poco más elevado. Pero vean ustedes, la lesión a huesos largos. Nosotros encontramos que el hueso largo que se estaba más asociado a la fractura de pelvis era el fémur en un 62%. La literatura pues nos lo da en un 46%. Los huesos largos, perdón, en 62%, y de ellos el fémur en un 20%. La literatura lo manejaba en un 33%. Pero si ustedes observan, vean la tibia, la cadera y la columna, cómo se encontraban asociados. La extremidad torácica, las fracturas de clavícula, de antebrazo y húmero, también están asociados. Por eso este tipo de pacientes, cuando llega a nuestro hospital, siempre hay que buscar algo más. Y vea la asociación con el sistema urológico. La vejiga se lesionaba en el 8%, la uretra igual, el recto, la vagina en el 4%, y vean comparado con lo que nosotros observamos en la literatura. Tuvimos una mortalidad casi del 8%. La mortalidad reportada en la literatura es muy diversa, porque va desde un 3% hasta un 25% de acuerdo a la clasificación que utilice cada uno. Pero esto es muy importante. El doctor Naud en el hospital de Michigan encontró que 100% de los pacientes que tenían fractura de pelvis tenían una lesión asociada. Nosotros en el estudio encontramos el 98%. Un caso clínico. Giselle, una paciente femenina de 13 años de edad, es arrollada por un camión de carga, por un Thornton de 3.5 toneladas, quien arrastra a la paciente. Entonces, nuestra paciente llega al servicio de urgencias e inmediatamente es llevada al quirófano, no por las fracturas, sino por las grandes denudaciones que tenía hacia las extremidades. Ahorita vamos a observar por qué esto es importante, porque vamos a determinar nosotros en qué momento vamos a operar. Si hacemos un control de daño,
o hacemos una fijación total en ese momento, brincándonos lo que dice la escuela alemana, que hay que hacer un control de daños. No así los gringos, que ahorita dicen que hay que hacer una fijación temprana. Entonces, tenía una fractura, vemos la radiografía que está al lado izquierdo, la radiografía de pelvis, una fractura por cizallamiento. Observen ustedes lo que viene siendo mi línea, con lo que viene siendo la línea iliosquiática, y vean ustedes cómo se eleva mi extremidad, asociado a una fractura de cadera del lado contralateral transcervical. Toda fractura de cadera en el paciente pediátrico es de tratamiento quirúrgico, sí, en forma de urgencia, asociada a fractura de tibia. Entonces, en ese momento entra la paciente a quirófano. Ustedes ven la gran denudación que tenía en lo que viene siendo la extremidad izquierda. Y del otro lado, ya lo explicó muy bien César, la paciente tendría un síndrome de Morel-Lavallée, ¿sí? Entonces, en ese momento, la paciente llega al quirófano con una hipovolemia secundario, principalmente a toda la denudación que tenía. En ese momento, si ustedes ya saben que en un gran porcentaje va a terminar con toda esta necrosis, ¿qué teníamos que hacer con la cadera y con la pelvis? ¿Llevarla a un control de daños? ¿Ponerle un fijador externo? ¿O tratar de realizar una cirugía total en ese momento? Es muy importante en ese momento de toma de decisiones ver que mi paciente tenga las condiciones generales para soportar el trauma quirúrgico. Si en ese momento la paciente tiene alteraciones en los signos vitales y mi paciente está inestable, pues no hay de otra, nos vamos a un control de daño. Pero nosotros procedimos a hacer lo siguiente: a la tibia la manejamos con un fijador externo, y a lo que viene siendo la cadera, primero hicimos el drenaje del hematoma de Morel-Lavallée, lo que viene siendo toda la limpieza. Pero si ustedes observan en lo que viene siendo mi control radiográfico, observen cómo se encuentra esa cadera. Es una de las caderas que me he enfrentado más difíciles para la reducción. Ustedes vean que trataba de utilizar un sistema de ganchos para poder reducirla hasta que lo logré. Y en ese momento ya colocamos nosotros dos tornillos para mantener la fijación. Y en ese momento lo que hicimos fue un abordaje en la primera ventana del Oterner para fijar lo que viene siendo la articulación sacroiliaca. Ojo, aquí es muy importante con el tema que dio Javier del Río. Esto lo pudimos haber hecho percutáneo, sí, pero en ese lado estaba denudado toda la pierna, por eso no podía dar la gran tracción que se necesitaba para poder fijarla y colocar dos tornillos. Es una posibilidad en el paciente en control de daños. Sí se puede hacer un control de daños con un tratamiento definitivo en ese momento, pero en ese momento hicimos ya la reparación de la pelvis, pero vean ustedes la evolución que tiene. La evolución que tiene ya es de los tejidos blandos. La niña se tuvo que meter a 75 procedimientos quirúrgicos a partir de lo que fue siendo la fijación de la pelvis. Si yo hubiese esperado para que termináramos todo esto, nos hubiese ahora sí, entrar a cirugías de reconstrucción. Y una cirugía de reconstrucción en el paciente pediátrico verdaderamente van a ser retos difíciles para cualquier ortopedista. Pero observen ustedes, 4 meses posterior a los injertos, ya la paciente estaba en esas condiciones. Vean, 16 meses después, y vean nuestra paciente entrando. Es Laura Itzel llegando a su consulta después de afortunadamente aquí 16 meses. Vente, Laura. Eso. Camina hasta la puerta de allá, hija. Hoy sí se peinó Laura Itzel. Vente, regrésate, hija. Características que tenía, ¿sí?
Ahorita, con 2 años, 8 meses que tiene, ya Lauritsen está caminando hoy 2 de diciembre de esta manera. Los quirúrgicos que se tuvo que hacer, afortunadamente la cadera no hay datos de necrosis, pero bueno, vamos todavía en recuperación con ella. Carla, una niña 6 años de edad, ella también es atropellada por un vehículo en movimiento. Pero el gran problema con Carla, tiene una lesión a nivel de la vejiga, tiene lesión a nivel de la uretra, con esta gran denudación también, pero ella nos la presentan 3 meses después, ¿sí? 3 meses después, y estas son las radiografías con las que llega nuestra paciente. Ojo, en esta radiografía del lado izquierdo, ¿sí? Es una radiografía tal parece AP, pero ustedes observen las características, lo normal, y vean, la extremidad izquierda, la observamos como si fuera una radiografía alar. Mucho cuidado cuando nosotros veamos todo esto, ¿sí? Aquí es importante el estudio de tomografía. El estudio de tomografía es el que nos va a dar los puntos finos, aunque es indudable que se tienen que realizar los 5 estudios radiográficos en esta paciente. Ahora observen el corte axial. Vean ustedes lo que viene siendo mi ilíaco, lo normal. Pero vean del lado izquierdo cómo se encuentra este ilíaco montado sobre el sacro. Obsérvenla, con 3 meses de evolución. La pregunta es, ¿el paciente lo manejamos de manera conservadora o qué hacemos? En Holanda el doctor decía que sería mejor que nosotros manejáramos a los pacientes de manera conservadora las grandes inestabilidades. Pero ojo, cuando nos encontramos con esto, nos damos cuenta que el tratamiento debe de ser quirúrgico en forma aguda. Y aquí no hubo más que entrar por la primera ventana del Letornel también. Y el gran problema era para desplazar ese ilíaco que estaba totalmente montado sobre el sacro. O lesionaba una arteria o lesionaba las lesiones nerviosas, pero ya cuando logramos nosotros hacer ese descabalgar, tuvimos que hacer la limpieza de todo lo que viene siendo la área de que tenía todo fibrosis, con un miedo porque pues ya andábamos cerca de los tejidos y de las raíces. Entonces, logramos realizarlo, sí, y observemos nosotros la fijación con 2 placas. Entonces, este es ya el control radiográfico final. Vean ustedes la posición clínica que teníamos nosotros en el prequirúrgico y luego en el posquirúrgico. Posteriormente, ya se fue a lo que viene siendo a cirugía pediátrica para el manejo de lo que viene siendo la derivación y lo que viene siendo la reparación de su vejiga. No vemos las características, vemos a la niña 2 días después de posoperado. Hemos tenido resultados excelentes en el 50%, buenos en el 22%, malos en el 16% y pobres en el 11%. Hemos observado alteración en la discrepancia en longitud en el 12%, dolor lumbar 10%, lesión vascular 8%. Y ojo, observamos aquí la lesión nerviosa y aquí es donde nos va a ayudar y nos va a orientar Leo acerca de la reparación de todo esto o qué manejo se le puede dar. Observamos una lesión del nervio ciático casi en el 16%, las raíces sacras y con el síndrome de Cabo de Quina casi en el 12%, las 2 juntas. Pero también hay que ver, esto es prequirúrgico y posquirúrgico, lesionamos nosotros al ciático en el 5% y la raíz nerviosa casi en el 5% y el fémur cutáneo en el 5%. Esto es lo que el cirujano tiene que, a través de lo que viene siendo la experiencia, disminuir este riesgo de lesión. Hemos visto complicaciones de todo, los pacientes tratados de forma conservadora, como Rodolfo, un paciente que ya llevábamos en el servicio de pediatría, un promedio de 25 cirugías. Hemos observado complicaciones como estas características. ¿Sí? Vean dónde se encuentran nuestros tornillitos y vean los benditos ganchos por tratar de sacarlos atorados, que cuando los sacamos y se vino un líquido amarillento, sentíamos que pues los mojados éramos nosotros, ¿no? Pero lo que no tenemos que perder de vista es esto. Por colocación de un fijador supraacetabular, el niño terminó en una hemipelvectomía. Eso es lo que no es válido, ¿sí?
Y tampoco lo que no es válido es la planeación quirúrgica. Es un niño, ¿sí? Entramos por un abordaje anterior cuando el desplazamiento era de la columna posterior y se tendría que hacer un abordaje posterior. Tenemos problemas por resolver. Los problemas por resolver son cuando las caderas se nos van a necrosar. ¿Qué vamos a hacer con esos niños? Esa es una ventana de oportunidad que tenemos que trabajarlo, porque normalmente nosotros nos vamos como traumatólogos, nos vamos a dirigir a la reparación del hueso, pero todo lo que viene siendo la función vascular y la función celular, tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que hay actualmente? Medicamentos, pero tenemos que ver cuál es la ventaja de utilizarlos. Y se han estado trabajando en el ET-Calvet-Perthes, aunque el ET-Calvet-Perthes es totalmente diferente a lo que viene siendo la presentación traumática de estas lesiones. Observen ustedes las fracturas expuestas en los niños. ¿Cuándo fijarlas? ¿Qué hacer con ellos? ¿Sí? O con este tipo de niños que me acaba de invitar un amigo en la ciudad de Guerrero. Observamos una niña de 5 años. Vean ustedes, una caída, lesión traumática con una luxación de 1 año y medio de luxada la cadera. ¿Qué le vamos a hacer? Este caso ya lo presentaré después, porque apenas lo acabamos de operar la semana pasada. Pues antes de pedirme, les agradezco mucho a todos su atención. No antes, sin invitarlos para nuestro 7º Congreso Internacional de Pelvis y Acetábulo, que se llevará a cabo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en septiembre del 2021, siempre y cuando las condiciones de la pandemia nos lo permitan, porque si no, de lo contrario, tendríamos que volver a suspender dicho evento. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, doctor Leonel Nieto, y agradecemos que a compañeros que nos están viendo de México, de diferentes estados, también de Estados Unidos, tenemos de Colombia, de Argentina, de Cuba, de Chile, de Bolivia, de Perú. Tenemos a continuación al doctor Luis Carlos Gómez Mier, de Colombia. Adelante, doctor Luis Carlos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema un poco diferente. Vamos a hablar algo de reconstrucción en lesiones tumorales, pero es un tema que, a pesar de que es un tema tumoral, tiene mucho que ver con la cirugía reconstructiva de pelvis y acetábulo, y muchas de las complicaciones que se pueden derivar incluso de las complicaciones de la osteosíntesis o de las infecciones pueden llegar a tener soluciones, algunas soluciones con estos procedimientos. Entonces también creo que es importante tenerlas en cuenta. Cuando nos enfrentamos a una lesión en la pelvis podemos tener tumores primarios de hueso, malignos, podemos tener lesiones metastásicas que son relativamente frecuentes, podemos tener también lesiones pseudotumorales y podemos tener infecciones incluso derivadas de algunos procedimientos quirúrgicos. Cuando nos enfrentamos a una lesión metastásica, existen diferentes métodos reconstructivos y muchas veces utilizamos clavos de Steinmann, podemos utilizar shunts, podemos utilizar anillos y podemos utilizar incluso prótesis. Esto va a depender mucho del defecto que al final tengamos de la enfermedad metastásica, lo que nos deja. Y de esta manera podemos utilizar una clasificación que en general es muy similar a la clasificación que se utiliza para los defectos que se observan cuando tenemos cirugías reconstructivas artroplásticas en cadera. Es muy similar si tenemos clase 1, un hueso periacetabular intacto, o si definitivamente no tenemos hueso, pues es imposible la reconstrucción. Y como ustedes pueden ver en el esquema, se utiliza pues todo lo que tengamos a mano, desde clavos o artroplastias para poder resolver o poder reconstruir el paciente. Podemos observar acá, este es un ejemplo de un caso nuestro, un paciente de 61 años con un cáncer de pulmón, y si vemos detalladamente las radiografías, miramos que tiene una lesión lítica destructiva de toda la zona del ilíaco y toda la zona periacetabular. Tanto prácticamente la columna anterior como la columna posterior del acetábulo podemos decir que están comprometidas. Y en este caso, ustedes ven la imagen de la derecha, hacemos una reconstrucción tal cual como veíamos en el esquema, utilizando clavos de Steinmann. Estos clavos uno los puede dirigir y si tiene la ayuda del intensificador de imágenes puede dirigirlos hacia la columna anterior y hacia la columna posterior.
Y una vez uno tiene estas columnas estables, se ayuda con el cemento óseo de tal manera que el metal y el cemento hagan una construcción estable, y sobre eso se puede colocar un anillo de Schneider, un anillo de Müller, y se puede colocar tornillos en diferentes posiciones, y se ayuda uno con una copas. Utilizamos actualmente copas de doble movilidad para disminuir el porcentaje de fracturas, y un vástago que puede ser, en general, el más recomendado son vástagos cementados. Este es un caso también, es una mujer de 61 años con un cáncer de seno. Y básicamente, si uno mira la tomografía, observa que la lesión principal de ella compromete la columna posterior del acetábulo. Y uno ve en la captación también en la gamografía, y mira que la lesión lítica básicamente compromete esta estructura. Y fíjense que la reconstrucción entonces se hace de manera diferente. Se coloca un clavo de Chance que se introduce desde el isquion, reforzando toda la columna posterior del acetábulo. Se utiliza cemento para reforzarla, y una vez tenemos una estructura más o menos estable, un constructo estable, en ese momento sí colocamos ya un anillo, en este caso también fue un anillo de Schneider, con una copa de doble movilidad y un vástago cementado. En este caso uno puede escoger, dependiendo si el paciente, por ejemplo, tiene lesiones en el fémur distal o lesiones más a una longitud diferente, vástagos también de diferente longitud. Y vamos a hablar un poco ahora de lo que es la reconstrucción pélvica en lesiones tumorales primarias, básicamente. Dividimos la pelvis en 4 tipos, donde ustedes pueden ver que la lesión, la zona 1 es la lesión del ilíaco, la zona 2 es la lesión que se encuentra sobre la zona periacetabular, la zona 3 compromete la zona del ilium y del isquium, y la zona 4 compromete usualmente el sacro. Y con base en esto planeamos nuestra reconstrucción. No me voy a detener específicamente con el manejo oncológico de cada tumor, sino con la cirugía reconstructiva que se utiliza en general cuando el tumor está controlado, ya sea con quimioterapia o con cualquier otro tratamiento para esto. ¿Qué hacemos usualmente con las lesiones que se localizan en la zona 1 del acetábulo? Este es un ejemplo. Es una mujer de 52 años con una lesión cartilaginosa maligna, un condrosarcoma, y ustedes pueden ver en la tomografía la extensión es supremamente grande, pero en general compromete solamente la zona 1 de la pelvis y respeta el acetábulo. Utilizamos un abordaje ilioinguinal, abordajes muy grandes, como decía el doctor Nieto anteriormente, y siempre utilizamos intensificador de imágenes, o cuando tenemos la posibilidad de utilizar el navegador, también utilizamos navegador, de tal manera que podamos definir exactamente los sitios donde vamos a hacer la osteotomía. Esta es nuestra pieza tumoral ya resecada. Ustedes pueden ver el gran volumen tumoral que logramos extraer, y en este caso la reconstrucción la hacemos de tal manera que utilizamos un aloinjerto. Este caso lo esquematizamos, como ustedes pueden verlo ahí. El tumor está localizado en el ilíaco, hacemos la resección tumoral, como muestra el esquema, y tomamos un aloinjerto de un donante de un fémur en la zona metaepifisiaria. Ese aloinjerto lo tallamos y lo colocamos en el sitio del defecto. Hacemos una fijación con tornillos al sacro y hacemos una osteosíntesis, que se localiza en la zona, que se coloca en la zona supraacetabular. Esta es la valoración intraoperatoria del caso, y este es nuestro resultado posoperatorio definitivo, en el cual pues vemos cómo se logra un adecuado contacto entre el aloinjerto en la zona supraacetabular y en la zona del sacro. Esta es una paciente que tiene 3 años de operada, y en la pandemia le dijimos que nos filmara un video, y este es el resultado. La paciente en este momento está oncológicamente libre, el injerto está consolidado, y este es el resultado funcional de la paciente. Aunque tiene algo, pues obviamente, de coger a Trendelenburg, ni siquiera utiliza bastón para la marcha. Y ahora voy a mostrarles en la zona 3 del pubis y del isquium, los sistemas reconstructivos. Este es un niño, un paciente de 10 años con un sarcoma de Ewing. Si ustedes observan, ahí hay una lesión lítica, una destrucción completa del pubis y del parte del isquium. En la resonancia se puede observar un poco más definida
la lesión tumoral, este paciente se le hace quimioterapia preoperatoria y una vez la masa tumoral se logra controlar, hacemos una resección amplia de la lesión de toda la rama ilioisquiopúbica y colocamos una placa en sonrisa. Esta placa que ustedes observan, la utilidad principal es hacer algo de estabilidad mientras se fija en la parte ligamentaria y lograr poder reinsertar una malla, porque ustedes podrán darse cuenta que usualmente se presentan hernias en estos sitios. Entonces, muchas veces no hay cómo hacer la reconstrucción de los tejidos para evitar una herniación, y estas placas nos ayudan mucho a esto. Al final se terminan rompiendo muchas veces, pero en general mantienen la estabilidad. Y este es otro paciente, un paciente ya adulto con una lesión también en la zona de la rama del pubis, un paciente de 28 años, se le hace el diagnóstico por una biopsia de un tumor de células gigantes, inicia tratamiento con un antirresortivo con denosumab, de tal manera que logramos osificar la lesión tumoral para que sea más fácil la manipulación y la resección y evitar obviamente la contaminación con el tumor al resecarlo. Y para este caso si utilizamos navegador, marcamos nuestro abordaje, marcamos también dónde se encuentran los vasos y utilizamos navegación para tratar de resecar completamente la lesión. Este es nuestro caso, las antenas colocadas, y ustedes ven a la derecha la resección completa de la masa tumoral. De hecho, este paciente le hicimos, porque terminamos haciendo un compromiso como si fuera un Pipkin, y le hicimos una osteosíntesis. Este paciente está completamente asintomático en este momento. Pues dejé al final la zona acetabular, por lo que implica que es el compromiso articular. Tradicionalmente, este sitio ha sido un sitio muy complejo por lo que compromete la articulación, y en muchos sitios y muchos colegas consideran que es mejor no hacer reconstrucción, como ustedes ven en la diapositiva anterior. En algunos casos no se puede hacer, pero algunos se inclinan por no reconstruir, con unos resultados funcionales más o menos buenos. Los pacientes terminan caminando después de muchos meses, obviamente terminan con un realce de 5 o 6 centímetros, pero con un resultado funcional más o menos satisfactorio. En este momento también se pueden utilizar prótesis hechas a la medida, que son un poco costosas, y anteriormente utilizamos las prótesis en silla de montar, que son las que ustedes ven en la parte inferior, que incluso tuvieron unas fallas grandísimas, con unos porcentajes de falla prácticamente de casi el 70%. De hecho, esta foto que ustedes ven fue una que nos tocó retirar a nosotros, y en el momento ya no se encuentran en el mercado. Y nosotros ahora contamos con esta copa, que es la copa en cono de lado, la copa Lumic, que tiene esta forma y da la posibilidad de fijarse en la zona del ilíaco. Como requisito indispensable, tiene que quedar la parte interna del ilíaco adyacente a la articulación sacroiliaca para que podamos tener una adecuada fijación. Y este es un ejemplo de una mujer de 62 años, también tiene una lesión tumoral cartilaginosa maligna, un condrosarcoma, muy extenso. En esta resonancia pueden observar que compromete no solamente la zona 2 del acetábulo, sino también está comprometida la zona 3 y el fémur proximal. Y en este paciente se hace un abordaje iliofemoral muy grande, se preservan todas las estructuras neurovasculares, ahí se observa cómo está la parte esquelética, cómo se representa en el abordaje, y logramos preservar obviamente todas las estructuras vasculares. Fijamos con el intensificador de imágenes exactamente para donde se van a realizar los cortes, de tal manera que uno no se introduzca dentro de la lesión tumoral, y se observa acá ya la pieza resecada, otra vez esquematizando la forma esquelética, cómo quedó la pieza tumoral. Y en el defecto ustedes pueden observar las estructuras conservadas y se observa el ilíaco restante. Sobre ese ilíaco restante se hace la colocación de una guía, que es al final la que nos va a dar la forma de la colocación. Esta ya es la prótesis de prueba, pero ustedes pueden observar que dependiendo de la colocación, estas prótesis son bastante estables. Este paciente, este fue el resultado definitivo. Y esta es una mujer también de 32 años con una lesión cartilaginosa maligna,
muy localizada en la zona 2, en la zona acetabular, no era tan grande como la anterior. Esta paciente quizás creo que fue la primera que operamos en Colombia, donde también hacemos la resección de la masa tumoral y utilizamos este tipo de prótesis. Y ustedes pueden ver esta paciente, esta es la función que tiene. Eventualmente ella puede caminar sin el bastón, pero ustedes pueden observar bajando las escaleras este tipo de prótesis, que también incluso se pueden utilizar y lo hemos utilizado, pues no lo quise traer porque por lo corto de la charla, pero en complicaciones en pacientes. De hecho, tengo un paciente que tuvo una complicación de una cirugía de acetábulo que terminó infectando, le hicieron prótesis, terminó haciendo una osteomelitis y terminamos haciendo una resección de la zona 2 del acetábulo y se reconstruyó con una copa Lumic y en este momento está satisfactoria. Esto es lo que nuestra experiencia en este momento, hemos hecho alrededor de 10 copas Lumic y 9 pacientes con reconstrucción con aloinjerto y fijación al sacro, de los cuales hemos tenido una luxación que se redujo, una fractura del ilíaco que tocó hacer una osteosíntesis, y del otro lado, cuando hicimos la reconstrucción con el aloinjerto, un paciente con un pie caído. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Luis Carlos Gómez. Y tenemos a continuación al presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, el doctor Leonardo López Almejo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias nuevamente. Buenas noches al doctor César Otoniel González Cancino y al doctor Leonel Benítez Pozos por la amabilidad de su invitación, y por supuesto a los profesores que están el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por aceptar estar en esta ocasión trabajando en los colegios federados. Bueno, pues vamos a hablar de las lesiones del nervio ciático y haremos alguna reflexión acerca del tratamiento. Creo que nos podemos detener mencionando el tipo de lesión tan clara que esto se puede presentar por diferentes patologías, como los expertos lo han comentado el día de hoy. Entonces, para eso nos situaremos en este punto, y aunque sabemos que las lesiones del nervio ciático no solamente pueden estar generadas por eventos traumáticos o acompañadas por otras lesiones, como lo decía el profesor Nieto, pues sabemos que en la edad adulta es más común que se presente, sobre todo con cuestiones relacionadas a artroplastías o fracturas de cadera, en niños con aplicación de medicamentos, que esto ya está muy establecido, incluso qué medicamentos son los que más se han presentado y que conllevan a un daño mayor, y cuáles son los principales problemas inmediatos que se puedan presentar. También en niños, las osteotomías pélvicas, en la edad productiva, pues las fracturas de pelvis y acetábulo, como también nos han comentado anteriormente, aunque los porcentajes pues son mayores y están reportados como tal, como en el caso de este estudio realizado en China, que hablan de una lesión de hasta el 18.4% en el posoperatorio. Algunos otros estudios han referido a una consolidación heterotópica, y también en artroplastías, en donde muchos de ellos se ha hablado de una incidencia que puede ir desde el 2.7 hasta el 7% relacionado con este tipo de tratamiento. O en el uso de algunos instrumentales, clavillos, cuando estamos haciendo algún tipo de reconstrucción, que también está asociado en relación al tratamiento de lesiones crónicas o lesiones que inicialmente iniciaron en acetábulo y después sabemos lo clásico, el clásico peregrinar y futuro pronóstico de estas lesiones. También en aquellas osteotomías que se pueden generar al momento de hacer el corte o al momento de fijar las mismas. En general, se habla de abordajes, principalmente los posteriores, se habla de la separación con el instrumental que utilizamos, cuando muy fácilmente se nos puede quitar del lugar donde lo hemos colocado y el ayudante quiere volver a colocar ese separador, si lo hacemos de forma intensa, a veces lo estamos realizando cuando estamos colocándolo directamente, dañando cuando estamos colocándolo directamente sobre el nervio ciático. Al momento de perforar, colocar tornillos, comprimir, hacer tracción, etcétera. Pero los principales factores de riesgo, y esto ya está bien establecido, bien documentado, vámonos a los últimos dos renglones. Dice fijación con tornillos, fractura pélvica. Fracturas como estas, tan complejas como la que nos presentaba nuestro profesor de Chile al inicio, ¿sí?, que cualquiera de ellas puede conllevar a riesgo alto.
hasta de un 30%. Si a esto le agregamos el trabajo que hacemos como cirujanos, que incluso puede presentarse hasta en un 15% con posibilidades de daño a nivel nervioso. Y todo esto, pues, lógicamente provocado principalmente por accidentes de auto. El nervio ciático hay que entenderlo en su forma, su composición. Sabemos que viene del L4 hasta S3 y que no es un efecto tubular el que tiene, sino un cintillo como tal. Y es por eso, y afortunadamente tiene esta parte anatómica, porque si no los daños serían todavía mayores, ¿sí? Entonces, y ver y saber cómo es la distribución tanto sensitiva como motora a nivel distal, la forma, la conformación que tiene, hacia dónde se origina su distribución, pero principalmente la zona y el sitio y la distribución que este va a tener. Como vemos en este caso, una de las lesiones más comunes que se representan, como en los casos que también se han mostrado, principalmente lesión del nervio ciático poplito externo, y que a veces le disminuimos un poquito el valor, y este es un ejemplo de la distribución que tiene. Su presentación clínica, pues es un clásico, una falta de dorsiflexión, una marcha en este PASH, como podemos ver en este caso, en este tipo de pacientes. Y que el paciente pues tiene que generar una flexión mayor de la cadera y también de la rodilla para tratar de estabilizar esa marcha, ¿sí? Como lo podemos observar ahora en este otro caso. Entonces, ¿qué hay que entender claramente? Que hay una fisiopatología que nos va a llevar a una interrupción de la conducción, a una limitación funcional, cambios realmente en la composición del nervio, de los fascículos, y que podemos ahora a través de otros estudios poder detectar los puntos de mayor lesión, como lo podemos ver en este otro estudio. Cuando tenemos una lesión, nuestro objetivo principal será retornar a ese paciente a una vida social lo mejor posible, explorándolo, saber dónde hay puntos de dolor, dónde hay parestesias. La exploración física siempre será la base angular de un tratamiento, pero no olvidar también qué antecede a esta lesión, que puede ser una fractura, puede haber sido un componente de una fractura, luxación, como lo vemos en el lado derecho. Y no olvidar nunca, por favor, compañeros, no olvidar el manejo del dolor, que es clave, sobre todo en estos pacientes que a veces podemos pensar que una radiografía está súper bien operada, pero el paciente persiste con dolor o con una marcha en este PASH. Realizar estudios para saber realmente y comprender cómo podemos abordar y hacer el manejo de este tipo de lesiones. Entender que tenemos auxiliares diagnósticos como los estudios de conducción nerviosa, que son herramientas de confirmación, que nos pueden hablar desde una alteración en las latencias motoras, sensitivas, alteraciones de la conducción, degeneración del mismo músculo, pero sobre todo, pérdida en el número de unidades motoras por daño axonal. El uso del ultrasonido también nos puede hablar de una continuidad o incluso de un neuroma. Estudios tan bellos como estos de la resonancia magnética que nos pueden establecer claramente dónde está el punto de lesión y saber si a nivel distal hay una integridad del mismo nervio ciático. O aprovechar la misma tecnología y ahora pensar en que nuestro compañero radiólogo nos apoye en realizar un estudio como este de una neurografía que solamente es cambiar algunas tonalidades en la resonancia magnética y nos puedan favorecer esta integridad. Entonces, ¿podemos pensar en realizar algún tratamiento quirúrgico? Sí. Tenemos desde injertos nerviosos, neurografias términos terminales, transferencias nerviosas y, ¿por qué no también pensar en hacer al mismo tiempo un tratamiento mixto con unas transferencias tendinosas? Dependerá del tiempo, del tipo de paciente, de lo que quiere el paciente y, por supuesto, no olvidar principalmente, ¿sí?, cuál es la funcionalidad que tenía ese paciente previo a lo que nosotros podemos ofrecer. ¿Cómo hacerlo? Pues con un entrenamiento. Queda muy claro que todos en la medicina, todo en la ortopedia, requiere de un proceso, de una curva de conocimiento, basados, por supuesto, en la literatura, en lo que tenemos. Nunca olvidar el manejo de lesiones nerviosas con aumento visual, con microinstrumental, con microsuturas, ¿sí? No utilizar la más delgada que tenemos en el hospital, no. Se requiere instrumental especializado para esto. Si pensamos en realizar alguna transferencia, el factor tiempo juega un papel importante en el manejo de estas lesiones. ¿Por qué? Porque el nervio ciático es el más largo del cuerpo humano. Entonces, el punto ideal para operar y tratar este tipo de lesiones es cuando máximo al tercer mes. Después de este mes ya vamos tarde. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero también podemos ir tarde porque recuerden que el nervio regenera de 1 a 2 milímetros por día. Entonces, si estoy sobre ese tiempo, tengo un plan A. Si voy con un tiempo mayor,
puedo tener un plan B. Si paso de un año, puedo optar por un plan C, como veremos más adelante. Y que ahora hay estudios que nos permiten saber esa regeneración nerviosa, cómo se va dando hasta llegar al punto nuevamente, encontrar el otro extremo y poder seguir teniendo ese crecimiento a través de estos filodipios y de sustancias que nos pueden generar hacia dónde llevar esa regeneración y ese apoyo del crecimiento, sabiendo la medida donde está el punto de lesión, hacia cuál es el músculo que queremos reinervar y cuál es el tiempo que nos puede llevar. Como lo decían, lesiones asociadas, por supuesto, hay muchas que también vienen, sobre todo fracturas pélvicas, fracturas, luxaciones de cadera, luxaciones de la misma rodilla, que nos pueden llevar a este tipo de lesiones, no solamente a nivel de la pelvis o a un lado del acetábulo, sino también a nivel de la rodilla, y hacer una lesión doble que todavía nos complica más esto. Y entonces tener que echar de mano herramientas como las mismas transferencias tendinosas para generarle un estado al paciente de función lo más tempranamente posible y poderlo llevar a que él pueda tener actividades pues lo más cercano a lo social y a lo deportivo que él tenía. Ya está muy reportado fracturas, luxaciones que incluso pueden ser tan severas como esta fractura de luxación de la cadera que termina en una artroplastía de cadera, ¿sí? Por un efecto traumático, pero que podemos apoyarle a resolver un poco lo más posible su vida funcional. O casos ya crónicos como este paciente multitratado, también vemos la extremidad izquierda, que bueno, no solamente tenemos que hacer un tratamiento solamente de lesión nerviosa, sino aparte de hacer una reconstrucción a nivel del nervio, hacer unas transferencias nerviosas a nivel de la zona glútea y de la zona, en este caso también hacer una liberación y un tipo de cirugía a nivel del tendón de Aquiles y del sóleo, transferencias del tibial posterior hacia tibial anterior para poder hacer la dorsiflexión y que ese paciente se pudiera reintegrar lo más pronto posible a una vida funcional. O también otro caso como esta paciente, una fractura pélvica, un abordaje posterior, que podemos ver la dificultad que ella tiene para la marcha, bastante dolor que había, una paciente que el consumo de medicamentos, de una combinación de medicamentos, puesto que no toleraba mucho, sino por el tipo de dolor que había y el daño, tuvimos que abordar hasta la parte que ustedes ven ahí, en este caso la zona del origen del nervio ciático, ¿sí? Hacemos una reconstrucción, incluso hacemos una transferencia ahí a nivel para el glúteo, ¿sí? Porque también había una atrofia del mismo glúteo, y esta es la paciente, algunos meses que iniciaba después del procedimiento quirúrgico, la evolución de la misma. Es algo curioso cuando empiezas a mejorar el dolor, cuando empiezas a mejorar para la paciente la actividad en la marcha. La autoestima cambia para ellos mismos, ¿sí? Y podemos ver que hay un efecto de dorsiflexión, una marcha plantígrada que le hace estar mejor a la paciente y a la familia, por supuesto, por ser una lesión familiar. Casos como esos también, insisto, fracturas, luxaciones, que nos pueden llevar a una reconstrucción, pero que también finaliza con una lesión, pero que la evolución de este tipo de pacientes pueden llevar, es una paciente que acabamos de operar apenas hace pocos meses, y veamos la evolución que ella puede tener. Precisamente esta la vi el día de hoy, esta paciente la vi el día de hoy. Vemos la evolución y vemos en la parte de abajo, la pierna izquierda, vemos arriba la diferencia con el lado derecho, que así lo quise tomar para que se pudiera ver que, bueno, aunque la evolución es buena, aún le falta el manejo en la terapia. Entonces debemos entender claramente que existe un daño, que aún se sigue trabajando en laboratorios para observar algunas proteínas que nos apoyan en la reconstrucción, pero sobre todo en la regeneración nerviosa. Hay algunos otros estudios in vitro que nos hablan que pueden ser muy prometedores, que hasta ahora llevan una buena evolución, pero que tienen que seguir su marcha. Y otras sustancias, como lo es el resveratrol, que parece que es también un pronóstico muy prometedor, aparte de tener todas las protecciones en salud como que ya las conocemos, ¿no? No olvidar claramente que después de una muy buena cirugía requiere de una muy buena terapia y rehabilitación. Ya hay estudios muy claros que nos indican, ¿sí? Con el nivel de evidencia, cuáles realmente son los que realmente funcionan y que nos pueden apoyar
a este tipo de pacientes. Como ven, pues las posibilidades de manejo existen, son muchas, son diversas, solamente hay que conocerlas y hay que aplicarlas a cada paciente de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bien, tenemos preguntas y la participación del doctor César Otoniel González Cancino, presidente del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Chiapas. Gracias, Didier. Vamos a ver si existe alguna pregunta de alguien de los que están conectados. ¿Tienen alguna duda? Yo creo que todos estamos abiertos a tratar de resolverlas. Y pues adelante. Esperamos, yo creo que en el chat de YouTube, si tienen alguna pregunta, con gusto, ¿no? Yo creo que no hay ningún problema por parte de los profesores. Entonces esperemos unos minutitos y bueno, vemos si hay alguna pregunta y si no, pues seguimos, ¿no? Tenemos también al doctor Leonel Benítez Pozo, presidente del Colegio de Villahermosa de Tabasco. Hola, ¿qué tal? Pues excelentes ponencias que hemos tenido esta noche de nivel internacional con el doctor Luis Carlos Gómez Mier, el doctor Javier del Río y por supuesto también con la presencia de nuestro presidente de la FEMECOT, sin no dejar aparte también al doctor Leonel Nieto, quien es pieza fundamental también en lo que es la cirugía de pelvis aquí en México, ¿sí? Entonces, pues estamos ahorita esperando aquí. ¿Alguna pregunta, duda? La verdad ha sido un honor trabajar aquí junto con César para poder llevar a cabo este tipo de webinar, de presentaciones que vienen en beneficio de lo que es la ortopedia aquí en México y con la participación de otros países que nos están viendo también. Vean la calidad que existe aquí en este país. Tenemos algunas palabras del doctor Leonel Nieto Lucio, vicepresidente de la Sociedad Internacional de Pelvis Acetabulado. Bueno, muchas gracias, Didier. A mí no me queda más que agradecerte, Javier. Como he dicho, pues un hombre que está de vacaciones y está en este momento con nosotros. Sabemos esa parte de trayectoria. Creo que este es un principio para seguir trabajando, ¿no? En pro de lo que viene siendo Latinoamérica. Luis, pues, ¿qué decir tuyo? Ya con el trabajo avanzado que tenemos y ver esa preparación que tienes, siempre agradecerte por tu participación. César, un hombre entusiasta, joven todavía, ya, bueno, ya no tiene casi pelo, pero joven todavía en este sentido. Y pues muy agradecido siempre, pues vas a contar con mi apoyo. Leo, y muchas gracias por la ayuda, por la facilidad que nos das en estos momentos, en esta gran responsabilidad que tienes por sacar toda la parte de la ortopedia y el avance que tenemos en México. Creo que no se equivocó la federación, eres un hombre muy entusiasta y espero que la sociedad de pelvis y acetábulo trabajemos de alguna manera para que podamos llevar a cabo como estos eventos, ¿no? Estos eventos son los que dejan que sean para las personas que nos están viendo. Ya lo dijo Leonel, de talla internacional. Esto es lo que tenemos que buscar. Didier, mi gran amigo, siempre agradecido contigo. Sabemos que tenemos proyectos pendientes, pero vamos a seguir avanzando. Leonel, muchas gracias por lo que viene siendo el apoyo de tu colegio al Congreso. Sabemos que en estos momentos de dificultad que tenemos con la pandemia, es difícil que pueda decir yo que se va a llevar a cabo, ¿no? Porque esto debe de ser un congreso asistencial, porque sabemos la importancia que tiene el trabajo práctico, ¿sí? Si nosotros trabajamos la función motora, también creo que es mejor para el alumnado. Y si no se da en este caso, de eso no te preocupes porque
seguimos estando con Tabasco, ¿sí? Que se va a dar, se va a dar. ¿En qué tiempo? De acuerdo a lo que la pandemia nos deje. Pues muchas gracias a todos. Muy agradecido por esta próxima. Antes de que el doctor Leonardo haga a favor de cerrar, y hay una pregunta. Entonces, denme un segundo aquí, por acá la tengo. Raúl Ortega, si han tenido la necesidad de utilizar fijador Ilizarov en fracturas complejas de pelvis. Yo no. No sé, los profesores. Luis Carlos. Mira, César, tengo un caso manejado con el Ilizarov, pero no es mío. Es del doctor Fierro, un médico traumatólogo de Magdalena de las Salinas, que después me gustaría compartir. Él tiene la experiencia en ese tipo de fijación con el Ilizarov. Yo en lo personal no lo tengo porque, bueno, el sistema aún para mí sí es un poco más difícil, pero creo que después lo presento el caso, pero no es mío, es del doctor Fierro. ¿Doctor Javier del Río? No lo he usado nunca. ¿Doctor Luis Carlos? Tampoco. Bueno, no, ninguna experiencia. Vale, pues muchas gracias. Yo creo que no hay más preguntas. Y pues bueno, quiero agradecerles. Sí, hay una más. Una más. Vale. Hay una más, si me permites, te la puedo leer. Dice, en su experiencia, ¿qué tan frecuentes son las complicaciones hemorrágicas transoperatorias en la reducción de fracturas de pelvis? Y dicen excelentes ponencias, perdón. ¿Qué tan frecuentes son las complicaciones hemorrágicas? Preguntan. Doctor Javier. Sí, yo un poco en relación a eso quería hacer un comentario sobre el Morel-Lavalle. El Morel-Lavalle, más que la lesión crónica o tardía, a mí lo que más me preocupa en los pacientes, que hemos visto algunos casos, son los pacientes que tienen un Morel-Lavalle muy agudo y que pueden tener desforramientos muy grandes, muy importantes y perder prácticamente toda la volemia sin tener sangrado externo o hematoma retroperitoneal. Yo me acuerdo de un paciente que tuve, un joven 22, 23 años, que llegó a tener hematocrito de 7, y en el Morel-Lavalle tenía como 4 litros de sangre, y lo que hablaba ahí el doctor César es que hay que tener mucho cuidado de no abrir en el agudo estas colecciones, porque los pacientes se pueden desangrar, y una recomendación al respecto es que uno los puede comprimir con fajas por fuera para que estos desforramientos no se sigan extendiendo, pero hay que estar pendiente porque son pacientes que sin sangrado externo están hemodinámicamente muy comprometidos. Yo diría que la mayoría de los pacientes que sangran en trauma de pelvis, y bueno, la opinión del doctor Nieto también me gustaría escucharla, pero en la experiencia que tenemos nosotros son pacientes que sangran en el momento del accidente. La verdad es que pacientes que sangren en la cirugía, cuando lo hacen equipos con experiencia, es poco frecuente. Son pacientes que llegan hemodinámicamente inestables a los hospitales. Creo que es una muy buena pregunta. Yo he entrado a los equipos de cirugía y ver esas lesiones arteriales no se las recomiendo a nadie. Ahí se siente uno que pierde parte de lo que viene siendo algo, ¿no? Porque sentir esa adrenalina de cómo recorre el sudor hacia las diferentes partes del cuerpo, cuando uno ve ese tipo de sangrado, creo que no se le recomienda a nadie. Y una vez estaba conmigo un médico que acababa de venirse de entrenar de Hannover, Alemania, del grupo de Scherne. Entonces entró conmigo a quirófano. Pero pues de esos accidentes que se pueden tener, ¿no? Pues dejamos abordar. Pero cuando vemos la lesión y la potencia que tiene la arteria ilíaca, el sangrado, y cómo sale y pega hacia la pared, ahí es donde uno ve ese tipo de sangrado que dice, ¿cómo le vamos a hacer? Y en ese momento el doctor que venía de Alemania y del entrenamiento con Scherner empieza a dar vueltas. Y le agarro la mano y le digo, ponga la mano aquí, cabrón, ¿sí? Y le pongo la mano con todas las compresas y en lo que le digo a la señorita, ¿sabe qué?
y le digo al anestesiólogo, canalízale dos vías, por favor. Y me dice, ¿por qué? Le digo, ve el techo. Y ya no dijo nada. Canaliza 2 vías, le digo, habla al banco de sangre, que necesito sangre. Le digo, háblale a cirugía vascular, que la necesito aquí. Le digo, y señorita, pida todo el equipo de cirugía vascular, ¿sí? En ese momento, pues hay que dar tiempo. Pero no me había dado cuenta que ya llevaba yo creo como 10, 15 minutos con el doctor agarrado de la mano, porque pues lo tenía presionado, ¿sí? Ya cuando llegó angiología para ayudarnos y todo esto, me dice, Nieto, le digo, ve el techo, ¿sí? Se empiezan a preparar. Y sí, debemos de tener una entrenamiento también en lo que viene siendo la reparación vascular. Ya cuando vi yo los injertos, cómo los ponían y todo lo que hacían, dije, no, pues sí, allí lo más importante es guardar la calma, y si se tiene el equipo de cirugía vascular, pues sabemos nosotros que después se va a hacer la reparación y posteriormente ya el manejo por ellos. Pero es algo que se suda, es algo que quita años, por eso muchas veces dice uno, bueno, ¿por qué me hice hipertenso y diabético? Pues señores, estamos ante este tipo de cirugías que requiere de entrenamiento y requiere de esa experiencia para que nosotros podamos seguir avanzando. Perfecto. Pues bueno, doctor Leonardo, si nos hace el favor de cerrar esta charla. Muchas gracias, doctor César. Nuevamente agradezco mucho tanto al doctor Leonel Benítez Pozos como al doctor César González Cancino la amabilidad. Primero, felicitarlos por haber organizado este tipo de eventos. Me congratulo en haber participado en él. Doctor Javier del Río, muchas gracias. También, doctor Luis Carlos Gómez, gracias por la amabilidad de la participación. Sí, doctor Leonel, usted sabe, la federación es para todos y estamos a la orden, siempre con la opción y la visión de generar enlaces para que la academia siga siendo un gran proyecto para nuestro México y nuestra América Latina, por supuesto. Estamos a la orden, la federación está a la orden de todos ustedes. Podemos hacer trabajos en conjunto sin mayor duda. Didier Gómez, muchas gracias, amigo, por la amabilidad de coordinar esto, pero sobre todo gracias a las más de 500 compañeros ortopedistas que nos acompañaron de México, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Chile, Cuba y por supuesto Pakistán, República Dominicana. Creo que seguimos teniendo una gran proyección, un gran impacto y estamos muy contentos por eso. Un fuerte abrazo para todos. Esperemos que la vida y la salud en esta pandemia nos siga tratando muy bien. Muchas gracias a todos, profesores, por la amabilidad de su participación. Gracias a todos. Adiós, gracias. ¿Qué tal? ¿Siguen por ahí todos? Perfecto. Y seguimos.